lo primero que debo de hacer en el enunciado es leerlo precisamente para detectar cuáles son las cantidades donde esa cantidad me va a llevar una ecuación, donde sabemos que en una ecuación hay miembro derecho y miembro izquierdo y que en cada miembro va a haber operaciones o va a estar igualado a cero, pero también debo de identificar que va a haber igualdades donde esa igualdad me va a estar representando un dato. Obviamente todo hace referencia a cantidades. El planteamiento precisamente es eso, no es leer detenidamente, es cada vez que yo vea una palabra, saber si esa palabra está haciendo referencia a una cantidad, porque esa cantidad me va a poder permitir escribir una ecuación que va a ser una igualdad entre miembro izquierdo y miembro derecho y que cada miembro de operación está igualado a cero, o que simplemente sea una igualdad y esa igualdad va a ser un dato. Ahí es donde debo de entender la diferencia entre una ecuación y la diferencia entre un dato. Que las ecuaciones, cuando íbamos en la primaria, le llamamos fórmulas. Ahorita no vamos a tener fórmulas porque sabemos que la fórmula es algo que es muy conocido por las personas que manejan que están en ese ámbito de la ciencia, pero que los que no estén adentro pues no conocen esa fórmula. Por lo tanto, aquí más bien lo que vamos a estar viendo van a ser cantidades. Entonces empiezo a leer y empezar a detectar lo que le estaba mencionando. Aquí menciona Froilán tiene. Entonces, desde ahí yo ya puedo entender que Froilán va a representar una cantidad. ¿Qué cantidad va a representar Froilán? Pues no lo sé. Puede ser que represente el peso, puede ser que represente su edad, puede ser que represente cuánto dinero tiene. No lo sé. Puede representar varias cantidades. Pero cuando me está diciendo aquí tiene, yo ya sé que eso lo puedo asociar a un símbolo que se llama igual. Luego me está diciendo 6 años más. Fíjense cómo en el sentido, acuérdense que el sentido es de izquierda a derecha, el sentido de escritura siempre es de izquierda a derecha. Recuerden que el sentido es hacia un lado y hacia el otro y que la dirección es la línea sobre la que se mueve, son dos conceptos diferentes. Entonces yo siempre escribo 6 años más, pero cuando a mí me están diciendo que, por ejemplo, Berta tiene 5 años más que Roberto, sabemos que a Roberto es al que le tengo que sumar los 5. O sea, no lo hago al revés. ¿Por qué no lo hago al revés? Porque esta frase la pudiera cambiar con 6 años menos. Entonces, si digo 6 años menos, yo puedo escribir más 6. Eso está permitido porque acuérdense que primero va el signo y luego va el número. O también puedo escribir menos 6 porque aquí está el signo y aquí está el número. O sea, aunque en el lenguaje español se escriba 6 años más, en aritmética primero debo escribir el más y luego debo escribir el 6. En aritmética primero debo escribir la resta y luego el 6. Porque si escribo el 6 y luego la resta, ya no estoy diciendo 6 años menos, sino estoy diciendo a 6 le voy a restar. Ahí precisamente es donde debo de entender exactamente lo que es el lenguaje español y lo que es la interpretación. Eso quiere decir que esa frasecita que está ahí escrita y que ya la habíamos visto, donde me están mencionando 6 años más, está haciendo referencia a que va a ser 6 más que algo que todavía no me dicen qué es. Y eso que todavía no me dicen qué es, me dicen que José. Por lo tanto, voy a entender que José, al igual que Froilán, lo que me están representando es una cantidad que hace referencia a años. Por lo tanto, el planteamiento está obedeciendo a una cantidad donde esa cantidad es precisamente la edad. En otro tipo de problema, posiblemente la referencia, la cantidad, va a ser el peso, o quizás las calorías, o quizás el tiempo que hacen ejercicio, o quizás lo que se gastan en una semana, o quizás lo que le dan de pago por colegiatura a sus hijos, no lo sé. O sea, puede haber varias cantidades relacionadas precisamente a estas variables que estoy declarando, que es la F y la J. Continúo. Luego dice y, ok, entonces y quiere decir que también hay otra situación. Hay otra situación relacionada con Froilán. ¿Cuál es la otra situación? Que Froilán tiene 22 años menos que Jorge. Entonces ahí viene la otra situación. Froilán tiene 22 años menos que ¿quién? Pues la de Jorge. Pero si se dan cuenta, aquí viene un conflicto muy grande, porque ya hemos dicho que J era la edad de José, pero aquí también estamos diciendo que Jorge
tiene una respectiva asociación a la letra que es J. Permítame tantito. Situación que hay dos J's en los dos nombres, entonces vamos a hacer un cambio porque no estamos hablando de la misma situación. Por lo tanto, cambiamos la cambiamos la J, y en lugar de poner la J, como que no sería muy adecuado poner una O de Jorge porque parecería un 0, y mejor nos vamos con una R. Y entonces estoy viendo la necesidad de definir las variables. Entonces, el definir las variables es decir exactamente qué tipo de cantidad es la que está haciendo referencia a cada variable. Entonces, yo defino que la F es la edad de Froilán, y obviamente la edad de Froilán, con mayúsculas, la edad de Froilán debe de ser en años, disculpen, cada vez que pongan unidades debe ser entre corchete, eso nos lo indica física, es un acuerdo de física. También debo de decir otra definición de variables, que J es la edad de José, y que esa también se mide en años. Recuerden que estos corchetes se utilizan en física, y es una recomendación que hace física para hacer el análisis dimensional de unidades. Eso es de física, lo retomamos nosotros para cumplir con los estándares de calidad de ambas materias. Y por último, aquí me están diciendo que Jorge es la edad que tiene Jorge, y obviamente también esa edad que tiene Jorge la voy a estar considerando en años. Entonces, fíjense cómo el planteamiento obedece a que voy leyendo detenidamente, pero lo asocio directamente con la posibilidad que detecte cantidades. Ya saben que una cantidad es todo lo que se puede contar o medir, y eso me va a ayudar a escribir ecuaciones, donde sabemos que una ecuación es una igualdad entre dos miembros, izquierdo y derecho, donde hay operaciones, o definir igualdades, y esa igualdad va a ser un dato. Ahora bien, he leído solamente hasta aquí donde dice Jorge. Vuelvo a repetir, tengan mucho cuidado en que si aquí dice 6 años más, siempre se escribe 6, se le va a agregar a alguien. ¿Quién es ese alguien? No lo sé, pero posteriormente lo va a decir. Esa situación tienen que estarla conceptualizando, que es diferente cómo se escribe en el lenguaje español de izquierda a derecha, y cómo se escribe algebraicamente, que es de derecha a izquierda. Pero eso es por la conceptualización, que un signo más o un signo menos tiene como siguiente elemento un número, un coeficiente. Por eso se debe de escribir así. No es que estemos traduciendo un lenguaje algebraico, sino estamos interpretando de acuerdo a todas las conceptualizaciones que tenemos desde el kinder. Lo mismo aquí. Aquí menciona 22 años menos, pero si se dan cuenta, de izquierda a derecha apareció primero el 22, pero algebraicamente vamos a escribir de derecha a izquierda, donde primero aparece el 22 y luego aparece el menos. ¿Por qué? Porque primero debe de ser el signo y debe ser el número. Si escribo primero el número y el signo, entonces ya estoy cometiendo un error conceptual de la operación. La operación resta es menos el sustraendo. Y el minuendo todavía no me lo dicen. ¿Cuál es el minuendo? Habíamos dicho que es Jorge, donde Jorge no puede ser una J, porque serían las mismas variables, y por eso la cambio a una R. Y de ahí pues voy entendiendo más adecuadamente la conceptualización. Recuerden, todo el planteamiento es haciendo referencia a cantidades, a ecuaciones y a igualdades. Ahora bien, continúo con la lectura del enunciado. Dice, entre los tres. Si ustedes se dan cuenta, la palabra entre, pues como que me lleva este símbolo. Pero si yo entiendo el contexto, este contexto de entre los tres acumulan, díganme, ¿hace referencia al entre o a qué operación? 43. 43, dime 43. 4. Dime 43. ¿Hace referencia a la suma? Y hace referencia a una suma. ¿Por qué hace referencia a la suma? Pues porque en el contexto del lenguaje español que yo he manejado desde que voy en la primaria, cada vez que estoy diciendo entre los tres, no estoy hablando de una operación, estoy hablando de una situación donde estoy considerando a esas personas. O sea, estoy considerando a Froilán, estoy considerando a José y estoy considerando a Jorge. Entre ellas tres acumulan 166 años. Eso quiere decir que para que yo vea la palabra acumular, pues el acumular precisamente me lleva a una operación que suma.
Pero fíjense cómo la palabra no se está traduciendo directamente. Por eso les digo que no existe el lenguaje algebraico. Simplemente es una interpretación de acuerdo a todo lo que he vivido desde que voy en el kinder. No es porque apenas lo aprendí. Simplemente es hacer referencia a todas mis vivencias personales de la comunicación que tengo con mi entorno. Llámese familia, llámese amigos, llámese docentes, familiares, parejas sentimentales, etcétera, etcétera, ¿no? Eso quiere decir que en mi planteamiento debo de agregar que Froilán más José más la edad que tiene Jorge, entre los tres acumulan 166 años. Y en ese momento, entonces me doy cuenta que hay una gran diferencia entre estas tres, porque de esas tres no todas se llaman ecuaciones. Hay algunas igualdades. ¿Cómo es que me doy cuenta? Bueno, primeramente habíamos dicho que una ecuación es una igualdad entre dos miembros, izquierdo y derecho, donde hay operaciones en ambos miembros o alguno de ellos es cero, que puede ser el caso, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí sí tengo operaciones. ¿Cuáles son las operaciones? Pues está la más, está el menos y está el menos. Bajo ese concepto de ecuaciones, las tres deberían de ser ecuaciones. Pero si ustedes observan, hay una gran diferencia entre estas dos y esta última. ¿Cuál es la diferencia? 26. 26, dime cuál es la diferencia, 26. Que las primeras dos sería una ecuación, una ecuación de primer grado y ya la segunda contaría como de segundo grado. No, esa no es la diferencia. 49, 20, ¿dijiste 20? El primer Sí. hombre, dime 20. En que unos son términos y otros son igualdades. Ok, no me lo dijiste bien completo, pero está bien. Te lo voy a considerar como la mitad, porque precisamente él mencionó una palabra que es la palabra clave. Mencionó que eran igualdades. Y entonces uno dice, oye, espérame, me habías dicho que una ecuación es una igualdad. Sí, pero fíjense cómo esta igualdad va directamente relacionada a una sola variable. Y fíjense cómo aquí no hay una igualdad, porque no estoy igualando a una sola variable. Entonces vamos a entender que las igualdades de las cuales estoy hablando aquí, esas igualdades también reciben el nombre de asignaciones. Estoy asignando un valor a cierta variable. Si ustedes observan, este valor, que es una suma, y o por lo tanto es un número, porque al ser una suma, el resultado de la suma tiene un resultado que se llama suma, y este está asignado a la f, y este también está asignado a la f. Eso quiere decir que esas dos primeras fungen como datos porque es simplemente una asignación a una variable. Estoy igualando a una variable. Entonces aquí debo de tener en cuenta que son igualdades o también son asignaciones. Esa va a ser la gran diferencia entre una ecuación, donde en una ecuación hay operaciones con términos, y en la otra estoy asignando. Por lo mismo, estas dos primeros son datos y esta última, esa sí es una ecuación. Y al ser una ecuación, recuerdo un poco de lo que vi en la primaria, y en la primaria siempre me enseñaron que todos los datos se deben de sustituir en las fórmulas. En otras palabras, lo que sigue es una sustitución, y esa sustitución sabemos que quiere decir reemplazar. Pero en ese reemplazo ocurre una pequeña situación, que resulta que tanto ese valor es asignado a la f y este valor también es asignado a la f. Como los dos valores son asignados a la f, entonces antes de hacer la sustitución, todavía no hago la sustitución, primero lo que hago es una operación inversa. Y esa operación inversa me va a permitir que entonces, además de la operación inversa, también voy a hacer una propiedad transitiva, donde la propiedad transitiva dice que todo se parece a sí mismo, y como todo se parece a sí mismo, lo puedo escribir indistintamente en el miembro derecho o en el miembro izquierdo. La operación inversa lo que va a referenciado es que en lugar de tener calculado el valor de la j, lo que voy a hacer es calcular el valor referenciado. Dime, ¿qué pasó? No es propiedad reflexiva. Exacto, tienes razón. ¿Qué número de lista? 20. 20, ok. Discúlpame, es que la propiedad transitiva la estoy manejando en geometría y trigonometría.
Y ahí se me fue. Pensé un poquito en geometría y trigonometría porque estoy haciendo algo similar allá. Tienes razón. No se llama propiedad transitiva. Profe, La propiedad transitiva también existe. Dime. es que mi compañera le había dicho primero profe. ¿Quién fue quien me dijo primero, profe? Yo le dije primero, profe. Ok. Nada más no, sabe después, Bueno, soy- ustedes disculparán. Y es que acuérdense que no me tienen que decir profe, sino me tienen que decir el número de lista. Porque hay muchos que me pueden decir profe. Entonces sí les pido de favor que me digan su número de lista primero para que pueda darle la participación a quien en verdad me habla primero, ¿no? Por favor, se los pido porque si dicen todos profe, no alcanzo a ver, no estoy viendo el chat donde están todos, pues, y pues no, es complicado, ¿no? Bueno, entonces lo que va a ocurrir es que esa operación inversa y esa propiedad reflexiva lo que me va a permitir es un objetivo, y ese objetivo, aquí vamos a agregar algo nuevo, es calcular el valor de la incógnita. Acuérdense que no existe el despejar. El despejar es una acción donde yo retiro todo lo que está al lado para poder dejar a una situación sola. Eso quiere decir que si aquí tengo un cuaderno y al lado del cuaderno hay un lápiz y hay una goma y hay un sacapuntas, entonces despejar quiere decir que quito el sacapuntas, que quito la goma, que quito el lápiz y ya despejé el área para dejar solito el cuaderno. Eso no es un concepto en matemáticas, no existe el despejar. Lo que existe es realizar operaciones inversas para poder calcular el valor de la incógnita. Entonces, cuando hago la operación inversa, resulta que este número, que es un 6, que está sumando, la operación inversa es restar, por lo tanto todo queda en el miembro izquierdo, pero como no lo quiero en el miembro izquierdo, por propiedad reflexiva lo escribo en el miembro derecho, y eso quiere decir entonces que voy a tener que el valor de J se va a calcular como la edad que tiene Froilán menos 6. Y de manera similar, lo voy a hacer aquí adelante, por eso lo separo con un punto y coma, la edad que tiene Jorge la voy a calcular como la edad que tiene Froilán más 22. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Pues precisamente estoy calculando el valor de la J. Pero como solamente estoy asignando a J, esto sigue siendo un dato. Aquí estoy calculando el valor de la R, pero como está a través de una asignación, eso también sigue siendo un dato. Y por lo tanto, sigo teniendo datos. O sea, no he hecho más que acomodar mis datos, porque si no tengo bien declarados mis datos, no puedo hacer esta sustitución, o sea, reemplazar en esta variable y también reemplazar esto en la misma variable. Eso no es posible. Por eso agregué operación inversa con la propiedad reflexiva para lograr el objetivo, que es calcular el valor de la incógnita. ¿Cuánto vale J? Pues F menos 6. ¿Cuánto vale R? Pues F más 22. Pero obviamente ese valor termina siendo una asignación, porque solamente estoy asignando un valor a la J y estoy asignando un valor a la R. Ahí es donde vienen más conceptos que no propiamente es tanto en un concepto, sino más bien son nombres que se les da, asignaciones, ecuaciones y calcular el valor. Y entonces, ahora sí, ya puedo realizar la sustitución. Y si yo realizo la sustitución, saben que sustituir quiere decir reemplazar. Entonces, esta F no tengo por quién reemplazarla, porque aquí hay dos opciones, no utilicé ninguna, por eso hice las operaciones inversas. Y entonces la F queda idéntica, no hago otra cosa más que dejarla igual. Luego, en lugar de la J, esa sí la reemplazo, por lo tanto F6, F-6 va a tomar el lugar de la J, la voy a reemplazar, eso precisamente quiere decir sustituir, por lo tanto aquí escribo un F-6 y por último voy a hacer el mismo reemplazo, pero ahora con la R. Eso quiere decir que esta R de la ecuación ya no va a existir, porque la voy a reemplazar por un F más 22. Así se realizan las sustituciones. Por lo tanto, le voy a sumar, porque precisamente aquí hay una suma del planteamiento que fue entre los tres, y aquí voy a escribir una F más 22, y obviamente el 166 pues no lo estoy reemplazando, solamente estoy reemplazando las variables que se pueden reemplazar. Voy a quitar la manera en que lo hice para que quede un poquito más claro. Lo voy a hacer con marcatextos para que les quede mejor marcado. Acuérdense que lo que hice es que esta J más 6 reemplazó a
Ah, no, esas no, disculpen. Esta F-6 reemplazó a la J. Por eso aquí estoy escribiendo el F-6, porque estoy reemplazando. Y el otro reemplazo que hice fue el de F más 22, que está reemplazando a la R, y por eso esta R ya no existe si estoy escribiendo F más 22. Esos son los reemplazos que estoy haciendo, e insisto, no hice estos reemplazos porque sería el mismo, perdón, serían dos reemplazos diferentes en la misma letra. Por eso ese reemplazo no se hace, no lo puedo hacer, no puedo hacer la sustitución ahí. La razón por la que hice primero operación inversa, propiedad reflexiva, y fue el objetivo calcular el valor de cada una de las incógnitas, que se convirtió en una asignación. Ahora bien, ya teniendo eso, pues ya lo demás es todo lo que vamos a hacer. Dime. No sé si esté bien, pero ¿no se podría agregar también la propiedad simétrica, creo que se llama? No existe la propiedad simétrica. Es que no me acuerdo cómo se llama. Ok. Simétrico. No, porque simétrico es cambiar de signo. Y ahorita no estamos cambiando de signo. Aquí estoy haciendo la operación inversa. Entonces la operación inversa a la suma es la resta y la operación inversa a la resta es la suma. El simétrico se utiliza en otras circunstancias que lo vas a ver cuando veamos sistemas de ecuaciones. Ahí en sistemas de ecuaciones sí vamos a utilizar el concepto de simétrico. ¿Sale bien? Profe, Dime. ¿de dónde salió la primera F? De la ecuación donde tú planteaste. Porque aquí dice si entre los tres. ¿Quiénes son los tres? Los tres son Froilán, son José y son Jorge. Por lo tanto, entre los tres quiere decir que vas a sumar sus edades para que te dé 166. O sea, es un conjunto de tres personas donde lo que te importa son las edades. Por eso a Froilán le sumas la edad de Jorge y le sumas la edad Jorge de... era una R. Ah, sí, de Jorge una R y de José que es la J. Sí, tienes razón, disculpa. Por eso es importante definir las variables que las habían definido aquí, ¿no? Eso es importantísimo, que definan las variables, porque yo mismo me acabo de decir, de pronunciar inadecuadamente, ¿no? La J la dejé como Jorge y la R la dejé también como Jorge. Por ahí hubo una situación. ¿Quién me dijo que J no era Jorge? Por ahí hubo 45. Ok, va que va. Entonces, todas esas imprecisiones, pues obviamente hay que hacerlas notar, porque la imprecisión no solamente la puedes cometer al escribir, sino también al hablarlo. Entonces hay que aclararlo, ¿no? Acuérdense que algunos somos auditivos, algunos somos visuales, algunos somos kinestésicos, y entonces necesitamos saber cuál es nuestro principal canal de aprendizaje, y tenemos que contemplar los tres, ¿no? Bueno, ¿cuál es el concepto que sigue? Pues obviamente viene jerarquía de operaciones, porque necesito saber qué operación voy a ver. Me doy cuenta que solamente hay sumas y restas, por lo tanto, las sumas y las restas la voy a realizar con términos semejantes. Y al darme cuenta que aquí tengo tres que son semejantes y darme cuenta que los tres son positivos, entonces voy a estar utilizando la ley de la suma. Y aquí tengo un menos 6 y un 22 que también son términos semejantes, pero también me doy cuenta que hay un 166. Por lo tanto, lo primero que debo de hacer es la ley de la resta, porque hay dos números que tienen diferente signo, disculpen, la ley de la resta, porque estos dos números tienen diferentes signos y obviamente son términos semejantes, se va a dejar el signo del mayor y se va a hacer la resta entre los números, pero para que pueda ser también semejante con el 166, para hacer operaciones con el 166, también voy a aplicar la operación inversa. Y con la operación inversa, entonces primero me va a dar de aquí 16, luego la operación inversa que es menos 16, y como es uno positivo y el otro negativo, voy a aplicar nuevamente la ley de la resta. Eso quiere decir que aplicando todos esos conceptos que les acabo de mencionar, obtengo que 3 veces la edad que tiene Froilán es 150. ¿De dónde provino? Este menos 6 con este 22 es ley de la resta, me da 16. Por operación inversa es menos 16 y al hacer la ley de la resta dejo el signo del mayor, resto los números y me da el 150. Y de ahí lo único que hace falta es aplicar la operación inversa, porque me doy cuenta que este está multiplicando, por lo tanto la operación inversa es dividir, y el 150 pues ya lo puedo dividir entre 3, por lo tanto también voy a hacer la división, y de ahí yo ya sé que F es 50. Eso quiere decir que la edad de Froilán es de 50, y si la edad de Froilán es de 50, pues yo ya sé entonces que puedo escribir el enunciado, porque recuerden que todos los problemas se deben responder con enunciado. Si respondo con asignaciones, pues no estoy llegando a la respuesta,
porque los problemas se tienen que contestar con un enunciado. Y entonces debo decir que Froilán tiene 50 años. Cuando me voy para acá, cuando me voy hacia acá, pues de manera inmediata ya me doy cuenta que José tiene 44 años. O sea, simplemente es de ver esto y que aquí ya había calculado el valor de José. ¿Cuántos años tiene José? No es la gran cosa entender que hay 44. Y también, con eso mismo, me doy cuenta que entonces puedo concluir que Jorge tiene 72 años. Y con eso ya estoy respondiendo a la pregunta. ¿Alguna duda, chiquillos? Yo, profe, no entendí bien cómo sacó que Froilán tenía 50 años. Por las operaciones que hicimos. Acuérdate que primero hice un reemplazo. Reemplacé estos aquí por lo que te había explicado, ¿no? O sea, f-6 es el valor que tiene j, quita j y escribes f-6. ¿Por qué escribí ahí el f-6? Pues porque previamente había una ecuación que te mencionaba que entre los tres tienen 166 años. Luego, de las operaciones inversas, yo sé que puedo reemplazar el f más 22 en la r, por eso la reemplacé y aquí está el f más 22. Y de ahí lo único que tengo que hacer es la aplicación de conceptos. ¿Cuáles conceptos? El primer concepto, como lo menciono ahí, es mencionar que estos son términos semejantes, por lo tanto con la ley de la suma tendrá 3f, y este también es término semejante con este, por lo tanto al hacer la resta te va a quedar un 16, pero también es término semejante con ese, por eso haces la operación inversa, te queda un menos 66, y al hacer la ley de la resta entre 166 y el 16, dejando el signo del mayor, restar los dos números, te da el signo del mayor 50, que el signo del mayor que es positivo, y el resultado que es 150. Posteriormente, con operación inversa, te estoy mencionando que este está multiplicando, por lo tanto la operación inversa es dividir, y si tú divides 150 entre 3 mentalmente, te da de resultado que eso es un 50, que eso lo podemos hacer mentalmente, ¿no? No es tan complicada esa división. ¿Sale bien? Pero lo demás, lo de José tiene 44 años y Jorge tiene 52. Es que si ya sabes que Froilán tiene 50, tú ya sabes cuál es la edad de José. Entonces, si tiene 50 y te están diciendo que le quites 6, pues ya a 50 le quitas 6, pues te da 44. O sea, eso es algo que ya calculaste previamente. Y si tú sabes que este tiene 50 y la edad de Jorge ya la habías calculado porque sabes que es la de SF más 22, pues ya sabes que la de Jorge es 72. O sea, simplemente es que tú calcules. Ya lo calculaste, pues ya tienes cómo se calcula. Si ya tienes el valor, pues calcularlo. Ahí no necesitas hacer nada, pues simplemente eso es mental, no es tan complicado. Por lo mismo que ya tienes el cálculo previo, ¿no? ¿Sale bien? Sí, gracias. ¿De qué? Hace ratito estaba platicando con una... ¿Objetivo? No estás desplazando ni estás haciendo otra situación más que calcular. Vas a calcular el valor. ¿Y cómo vas a calcular el valor? Precisamente con operaciones inversas. O sea, no es que reemplaces la palabra pasar por otra palabra. No, el concepto de pasar nunca ha existido. Nunca. Porque pasar quiere decir que tomes un objeto y lo desplaces hacia un lado y al otro enfrente de una persona. Eso es pasar. Ni siquiera es entregar. Entonces, un concepto de algo físico, de una acción, no lo puedes utilizar en matemáticas. Por eso es erróneo que tú digas se pasa de cualquier forma, ¿no? Porque nunca se pasan. Lo que realizas es una operación inversa. Ahora, ¿por qué vas a calcular el valor? Porque tú quieres saber cuánto vale J. Pues J, que quiere decir la edad de José, la vas a calcular como una resta. ¿Por qué una resta? Pues porque en la asignación te dijeron que era una suma. Por eso la operación inversa es hacia el miembro izquierdo y por eso te queda f-6. Oiga, pero está en el miembro derecho. Pues sí, porque utilicé propiedad reflexiva. Y por eso si quedó en el miembro izquierdo, lo puedo escribir sin ningún problema en el miembro derecho.
O sea, son conceptualizaciones completamente diferentes a todo lo que tú sabes. No quiere decir que ahora no dices de una manera y lo dices de la otra. No, son conceptualizaciones que ni siquiera te las dieron bien. ¿Qué es despejar? Vuelvo a repetir. Despejar es que tengas aquí una manzana y le quites las piñas, les quites la cáscara, le quites las uvas, le quites el plato, le quites el agua y dejes solita la manzana. Eso es despejar. Y el despeje no se utiliza en matemáticas. Se utilizan las operaciones inversas. ¿Por qué? Porque la operación inversa no suma es la resta, la operación inversa la resta es la suma, la operación inversa la multiplicación es la división. O sea, todo esto no lo puedes mencionar con una sola palabra que es pasar. No, ni al caso. Porque es muy diferente la suma a la resta. Por eso la operación inversa de la suma es la resta. No puedes asociarlo a una sola palabra que se llama pasar. Porque estarías diciendo que todo es lo mismo. Y como les dije, ¿no? Es como si estuvieras diciendo que todas las personas son iguales. Y no, no es reemplazar la palabra. Es entender el concepto. ¿Sale bien? Ok, ¿alguien más? Profe, gracias. Sale bien. Voy a pausar tantito la grabación. Mucho trabajo el problema. Si no saben el lenguaje español, les va a costar mucho trabajo el problema. Si saben el lenguaje español, no hay ningún inconveniente. Obviamente, esto va aunado con aprender bien los conceptos. Entonces, le comienzo. Y me está mencionando el nivel de azúcar en la sangre. Ah, yo no sabía que tenía azúcar la sangre. Qué bueno que ya lo sé. Me está mencionando de una persona, hijo, o sea, el hijo es, ok, a partir de aquí inicia el planteamiento. Todo lo demás solamente fue una referencia para saber de qué estoy hablando y cómo debo de contestar el problema. Hace rato contesté con años, ahora voy a contestar con nivel de azúcar. Son dos contextualizaciones diferentes donde se aplica lo mismo que ya sé. Ahora bien, si me están diciendo es, de ahí comienza el planteamiento, de ahí comienza la interpretación y entonces mi planteamiento, que va a obedecer a las cantidades, recuerden, siempre obedece a las cantidades, comienza con un es, y el es quiere decir igual. Acuérdense que en el planteamiento voy a tener asignaciones, que son datos, y voy a tener ecuaciones que van a ser igualdad entre dos miembros, donde hay operaciones en cada miembro. Esos conceptos los debo tener bien claro. Entonces me dice, está escrito en el enunciado, 10 unidades menos. Sabemos que yo no voy a escribir 10 menos. Esto es un error. ¿Por qué es un error? Porque no estoy restando 10, sino al 10 le estoy quitando algo. Por lo tanto, aritméticamente hablando, yo debo de escribir igual a algo que todavía no conozco, pero sé que le voy a quitar 10. Ahora, ¿a qué es ese algo que le voy a quitar 10? Acuérdense que aquí estoy escribiendo de izquierda a derecha, pero este menos va a ser la escritura de derecha a izquierda. O sea, primero escribo el número y luego escribo la operación para hacer referencia precisamente a que no es lo mismo 5 menos 2 que 2 menos 5. Acuérdense que la propiedad conmutativa no existe en la resta. Por eso es importante saber quién es el minuendo y quién es el sustraendo. No es lo mismo una o la otra. Por ley de la resta sabemos que los resultados aquí me da 3 y aquí es menos 3. Por eso hay que tener cuidado en mi planteamiento. Que el planteamiento obedece a que primero estoy escribiendo el número que voy a quitar y haciendo mención por la posición que este se llama sustraendo. Esto me está haciendo referencia al sustraendo, no al minuendo. Posteriormente menciona que el doble de lo que tiene su mamá. Por lo tanto, este que está aquí y que todavía no sabía qué era, obedece a que es un nivel de azúcar que es el doble de lo que tiene su mamá. Pero entonces ahora necesito definir la variable. ¿Por qué necesito definir la variable? Porque no sé qué quiere decir m. Y m, cuando leo el contexto del problema, entonces decido que la m quiere decir, dime. Le puso definir mamá y es definir variable. ¿No? Ah, sí es cierto. Qué pena. ¿Qué número de lista tienes? 18. Ok. Hace ratito le decía a la niña, ríete de tus errores, ¿no? Porque luego uno dice, ay, no puede ser posible que haya hecho eso, ¿no? Pero fue por una distracción.
Entonces esa distracción te lleva a cosas chuscas, que a veces son resultados no esperados, pero pues ríanse de lo que les ocurre, ¿no? Simplemente es entender que tuve una imprecisión y ya, no pasa a más situaciones, ¿no? Entonces es el nivel de azúcar de la mamá. Yo no sabía que tenía azúcar en la sangre. Bueno, yo tampoco, pero no importa. Te lo está dando el contexto. Por eso matemáticas, acuérdense, una función es una interpretación de todos los fenómenos físicos, químicos, biológicos, sociales, económicos, geográficos, lo que sea. Por eso las matemáticas son el sustento de toda la ciencia. Por eso es importante las matemáticas. Y le continúo. Ya que sé que es el doble de lo que tiene su mamá, por eso escribí 2 veces por m. Eso quiere decir el doble, así se interpreta matemáticamente. Lo estoy traduciendo y me están diciendo, va de nuevo, el nivel de azúcar de una persona hijo, aquí me faltó escribir, eso se me había pasado. El hijo tiene 10 unidades menos que el doble de la mamá. Ok, entonces aquí hay que agregar que el hijo es el nivel de azúcar del hijo. No lo había considerado al principio, por eso siempre es bueno darle 2 o 3 leídas para que vaya quedando claro todo el contexto, ¿no? Pero ir marcando qué fue lo que ya leí y lo que ya había considerado. Por eso me di cuenta que faltaba algo, ¿no? No sé si se acuerdan que este no estaba con marcatextos y ahorita que lo volví a leer ya me di cuenta que me hacía falta escribir esta H, ¿no? Bueno, luego menciona y, o sea, ya es otra oración y es un conectivo lógico que dice que ocurre una situación y también al mismo tiempo está ocurriendo la otra. Y el papá tiene. Entonces ahí yo puedo escribir que el papá tiene. De donde entonces la variable P quiere decir el nivel de azúcar del papá. ¿Cómo se llama el papá? Pues no sé, ¿no? ¿Cómo se llama la mamá? No importa. ¿Cómo se llama el hijo? No sé. Lo que me importa son sus niveles de azúcar. No me importa su forma de hablar, no me importa cómo se visten, no me importa cuánto pesan, cuánto miden. Lo que me importa ahorita es el nivel de azúcar. Es la cantidad que es nivel de azúcar. Todo aquello que se puede contar o medir. De ahí vienen las ecuaciones. Y me dice que tiene es el símbolo de igual, eso es una interpretación, 40 unidades más. Por lo tanto, ya sabemos que debemos de escribir el 40 como sumando y el más a la izquierda, para indicar que algo que no sé, le voy a sumar esas 40 unidades. Y entonces, luego dice más que las que tiene la mamá. Por lo tanto, más que las que tiene la mamá, pues implica que que no sabía, pues aquí simplemente es eso que no sabía, solamente es la M. Y ya con eso estoy planteando lo que menciona en el enunciado a través de la interpretación de símbolos, de variables, de operaciones y de números. Es una interpretación, no es una traducción, es una interpretación de acuerdo al contexto. No puedo escribir ecuaciones o asignaciones si no existe un contexto. Ahora bien, si ustedes se dan cuenta, estas dos son ecuaciones, ¿sí? ¿Por qué o no por qué? ¿O qué son? 37, creo que dijo su compañera, que se oyó muy bajita. ¿Sí fue 37? No, fue 47. Ah, dime 47. ¿Variables? No, no son variables. 7. 7, dime 7. 4. Son igualdades. Son igualdades, son asignaciones. ¿Cómo me doy cuenta que es una asignación? Manéjelo más como asignación, porque una ecuación también es una igualdad. Ahí pudiera haber una mala, un mal contexto porque estoy utilizando la misma palabra para dos cosas y eso no puede ser posible. O sea, a mi esposa no le puedo decir novia y amante al mismo tiempo, aunque algunos digan que es todo. No, son cosas completamente diferentes. Contextualmente son diferentes, conceptualmente, perdón. Entonces fíjense cómo estoy asignando este valor a la variable h y estoy asignando este valor a la variable p. ¿No es un valor numérico? Pues no, porque apenas estoy empezando a plantearlo. En algún momento tendré el valor numérico, pero ya sé cuál es la asignación, ya sé cómo se calcula, ya tengo directamente la asignación de esta resta a la variable h y de esta suma a la variable p, donde la variable h y la variable p ya saben lo que quieren decir porque las definí de acuerdo al contexto del problema. Y entonces me voy a la siguiente.
Si entre los tres, otra vez, si entre los tres, ya sabemos que entre los tres quiere decir que está el hijo, está la mamá, está el papá, y ellos estando en un solo conjunto tienen que acumular 350. Por lo tanto, cuando dice si entre los tres tienen, vean la diferencia con el otro enunciado que decía si entre los tres acumulan. Aquí mencionan acumulan, pero en este no están diciendo acumulan, solamente tienen. Pero de todas maneras, yo puedo deducir por el contexto que me están diciendo que el hijo, la mamá y el papá, entre los tres, no porque sea una operación división, sino porque es una suma, estoy agregando, en total tienen 350 unidades. Y ahí es donde entonces me doy cuenta que esta última es la ecuación, porque hay operaciones, y estas dos primeras son los datos porque son asignaciones. Y entonces ya se convierte a lo que hice hace rato. Ya, lo demás es exactamente lo que hice hace rato, porque lo único importante es saber interpretar siempre y cuando previamente domines el lenguaje español. Si toda la vida dices groserías, si toda la vida dices albures, o toda la vida ves programas de chistes, programas de doble sentido, etcétera, etcétera, jamás vas a aprender lenguaje español. Por eso omitan todas esas situaciones, apodos, peor tantito, ¿no? No vivan con apodos porque también no estás entendiendo la definición del concepto. Y muchas veces los nombres tienen un concepto muy padre, ¿no? Pero se les olvida, prefieren decirle un apodo y eso es un grave error, ¿no? Es un gravísimo error para lo que es tu desempeño como estudiante. Tú solito como que te cuelgas piedritas, ¿no? Y entonces ahora sí, ya puedo realizar la sustitución. Fíjense cómo sustitución quiere decir reemplazar. ¿Qué quiere decir reemplazar? Quiere decir que entonces esta operación que está asignada con esta variable la vas a escribir aquí en lugar de la h. Fíjense cómo aquí no hay ningún problema porque las dos asignaciones hacen referencia a diferentes variables. Por lo tanto, en la sustitución yo escribo 2m menos 10 y voy al siguiente reemplazo. Y en el siguiente reemplazo me están diciendo que la suma de m más 40 la vas a reemplazar por la p. O sea, quita esta p y escribe el m más 40. Por lo tanto, sigo escribiendo la m y ahora escribo el más m más 40. ¿Por qué fue una suma? Pues porque aquí está declarado una suma. Acuérdense que había dicho que entre los tres entre los tres tienen 350 unidades. Y obviamente el miembro derecho sigue siendo 350 y de ahí ya hice el reemplazo, o sea, ya hice la sustitución. Sustituir quiere decir reemplazar. Continuando con los conceptos. Maestra, Dime. tengo una duda. Dime. ¿Por qué hay 2M? ¿Por qué hay dos M's? Pues porque aquí hay una M, aquí hay otra M y aquí hay otra M. No, Por eso pero ahí hay 2M menos 10 y hay otra. Por eso, en la sustitución, vuelvo a repetir, aquí este 2m menos 10 lo sustituiste por la h. Por eso aquí aparece el 2m menos 10. Luego, en la fórmula aparece una m, en la ecuación, por eso aquí hay una m. Y por último, aquí hay un m más 40 que lo vas a reemplazar por la p. Por eso aquí hay un m más 40. ¿Sale bien? Lo que estoy haciendo es reemplazar, simplemente. Obviamente acuérdense que estas cuestiones de problematización generalmente no las manejan antes en ningún lado. ¿Por qué no las manejan? Pues porque lleva un montón de conceptos y hay que tener bien claros todos los conceptos para podérselos explicar. Entonces, por favor, cualquier duda que tenga, luego díganla para que les pueda aclarar esa imprecisión que tienen en el concepto, por favor. Ahora bien, ¿qué es lo que sigue? Pues otra vez. 47. Dime 47. 16. Es que no puse el 350. Ah, lo borré, 75. discúlpame. No es que no lo haya puesto. Como le puse control Z, lo borré. ¿Qué número de lista me dijiste? ¿La que me dijo luego? 47. Ok, gracias. Dios te pague. A veces cuando le doy control Z, voy omitiendo. Dime 18. ¿Por qué aquí no hicimos primero calcular el valor de las incógnitas? Porque, si tú te acuerdas, aquí les había mencionado, este valor se le asigna una variable f y este valor se le asigna a la misma variable f. Como se lo voy asignando a la misma, no puedo reemplazar en la misma variable dos cosas al mismo tiempo. Por eso primero calculé el valor de la otra incógnita. ¿Para qué calculé el valor de la otra incógnita? Pues para que precisamente este valor lo pueda reemplazar única y exclusivamente en la j
y este valor lo pueda reemplazar solamente en la R. Antes acuérdate, eran dos diferentes hacia la misma incógnita. Por eso no lo podía hacer y el paso previo fue precisamente calcular el valor de las otras incógnitas. Aquí no ocurre esta situación porque directamente este se sustituye únicamente en la H y este se reemplaza únicamente en la P. No existe la dualidad que tenía en el ejercicio anterior. En este sí tenía una dualidad porque eran dos valores hacia la misma variable y eso no lo puedo hacer. ¿Sale bien? Sí, gracias. Ok, bueno, entonces por jerarquía de operaciones me doy cuenta que hay sumas y restas. Al haber sumas y restas, solamente esas sumas y restas aplicando ley de la suma y ley de la resta la puedo hacer única y exclusivamente con términos semejantes y por lo tanto me doy cuenta que estos tres son tres términos semejantes y como todos son positivos, lo que voy a aplicar precisamente es la ley de la suma porque los signos son iguales, se suman los números dejando el signo que predomina y se escribe el término semejante y también me doy cuenta que los otros términos semejantes son estos dos, pero como tienen signos diferentes lo que voy a aplicar entre ellos es la ley de la resta, pero me doy cuenta que además hay otro término semejante en el miembro derecho. Por lo tanto, para hacer la operación con todos esos términos semejantes, también voy a aplicar la operación inversa. Y entonces, este menos 10 con el 40 por ley de la resta me da un 30, pero por operación inversa aquí me va a quedar un menos 30. Como son signos diferentes, se va a dejar el signo del mayor es positivo, hago la resta de 350 en menos 30 y me da un resultado que es que 4 veces m son 320. Y fue la aplicación de todos los conceptos que allí estoy escribiendo. Obviamente, vuelvo a repetir, fue términos semejantes, 2 más 1 más 1 me da 4, manteniendo el término semejante que es la m. Y la otra fue ley de la resta entre estos dos, signo positivo, hago la resta que da 30. Como hay un miembro derecho donde hay un término semejante, hago la operación inversa hacia el miembro derecho. Por lo tanto es una resta y ahora 350 le resto 30 y por eso me da el 320. Lo único que estoy haciendo es aplicar 4 conceptos en un solo paso. Lo que antes no hacía porque me engañaban diciéndome que hiciera el uso de ciertas palabras y me iba despacito, despacito, despacito y pues eso es muy tardado, ¿no? La conceptualización es mucho más rápida. Obviamente de aquí lo único que me falta es aplicar la operación inversa porque este 4 está dividiendo, está multiplicando, la operación inversa es dividir y de manera inmediata me doy cuenta que sí se puede realizar la división. Acuérdense que dividir es repartir y ustedes pueden repartir 320 pesos entre 4 personas y entonces les toca que son de a 80. Pongo el ejemplo de pesos porque el peso es el más común, aunque obviamente aquí no estamos hablando de pesos, ¿no? Estamos hablando de niveles de azúcar. Por lo tanto, con lo que ya obtuve, puedo darle respuesta al enunciado. Y en el enunciado tengo que decir que el hijo, no es cierto, comienzo con la mamá tiene 80 unidades de azúcar. No sé cómo se miden esas unidades de azúcar, si es en centilitros, mililitros, no lo sé. Todos los que son diabéticos, porque he tenido alumnos que son diabéticos, gracias a Dios yo no soy diabético, aunque mi papá sí, mi abuelita sí, mi hermana sí, todo el mundo menos yo. Entonces no sé exactamente qué esté haciendo referencia a unidades de azúcar, pero aquí dice que son unidades de azúcar y ya. Dime 30. 20. No son unidades de glucosa, porque ahí en el enunciado están mencionando unidades de glucosa. Ah, sí es cierto, muy bien. Me dijiste 20, ¿verdad? Ajá. Ok, sí tienes razón, porque al principio me dijeron azúcar y luego me dicen glucosa, ¿no? Entonces como que azúcar me hace referencia más a lo que le agrego al café, pero glucosa ya como que la entiendo de otra manera, ¿no? Entonces bajo el contexto cambiamos esto, no le escribimos azúcar, no había, si se dieron cuenta no había puesto marcatextos sobre esta última parte, o sea no la había leído detenidamente, no la había, solamente la miré, no la observé y entonces le cambiamos aquí. Marcamos adecuadamente el contexto y son unidades de glucosa. Luego, obviamente, si la mamá tiene 80, como ya me sé los otros, pues ya puedo determinar cuánto es de los otros. Y entonces, nada más de verse, puedo decir que el hijo tiene
Pues si aquí este era 80 y lo multiplico por 2 me da 160 y si le quito 10 pues me da 150. Eso no necesito calculadora, simplemente la hago unidades de glucosa y me falta decir que el papá, acuérdense que estas palomitas es como las comitas, ¿no? Solamente que yo utilizo comitas para que sea más palomitas para que sea más rápido. Y el papá tiene, pues si ya dijimos que la mamá tiene 80, me voy para acá y la suma la puedo hacer mentalmente y pues ya sé directamente que entonces el papá tiene 120 unidades de glucosa. Y con eso ya estoy contestando al problema. Recuerdan que los problemas se tienen que contestar con un enunciado que haga referencia al contexto. Aquí no puedo decir que son años, porque el problema no habla de años. ¿Qué es un problema? Es un problema que se puede resolver por varios métodos: geometría, álgebra, cálculo integral, cálculo diferencial, probabilidad y estadística, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas maneras de hacerlo, pero siempre se llega a un único resultado. Ese es un problema. Ya habíamos dicho que la tribulación es lo que le ocurre a los seres humanos y el tribunal es el que decide qué hacer. ¿Me quedo o no me quedo? ¿Me voy o no me voy? Pero eso depende de la decisión que tome el tribunal. El problema tiene respuestas únicas. La tribulación tiene muchas respuestas dependiendo de quién tome la decisión. Porque todos le podemos aconsejar que haga y a final de cuentas la persona hace lo que quiere, ¿no? Esa es la gran diferencia. ¿Alguna duda, jóvenes, en este problema? Que se parece al otro, pero no es el mismo. Ok, sale bien. Si no tiene ninguna duda, menciona que hay un autobús. Fíjense cómo a diferencia de las otras, pues ahora resulta que me están hablando de un autobús, ya no me hablan de personas. Ese autobús sale de la Tapo. ¿Qué es la Tapo? Pues quién sabe. O sea, sé que existe algo que se llama Tapo, que no me interesa que sea, pero me está diciendo que es con dirección oriente. Y entonces yo digo, oriente, no sé qué es oriente. Entonces puedo irme a cualquier lado y entonces sabemos que aquí arriba está el norte, por aquí abajo está el sur, por aquí a la derecha está el este y por aquí a la izquierda está el oeste. Y entonces se llama oriente y se llama poniente, que eso es otra de las situaciones relacionadas al este y al oeste. Podemos dejarlo referenciado precisamente así. Para arriba es el norte, para abajo es el sur, para la derecha es el este o el oriente y para la izquierda es el oeste o el poniente, que obviamente eso es de cultura general, no es de matemáticas. Por eso les digo que es importante jalar todas las referencias que tenemos desde que nacimos y que tuvimos entendimiento de todo lo que nos estaban enseñando. Y entonces, ¿qué es lo importante? Pues lo importante que está saliendo con dirección oriente. Por lo tanto, yo lo que voy a realizar ahora va a ser un esquema. ¿Por qué voy a realizar un esquema? Porque ya lo estoy viendo en dos dimensiones. No solamente es una dimensión. La edad es en una dimensión porque nada más va avanzando. El nivel de azúcar nada más es en una dimensión porque nada más hay niveles de azúcar. Pero jamás hay niveles de azúcar al cuadrado. Eso ya es otra situación que no se puede interpretar. Pero aquí al haber sentidos, acuérdense que la dirección es la dirección horizontal y el sentido es derecha o es izquierda. Y también hay una dirección que se llama la dirección vertical y la dirección vertical hace referencia a arriba y abajo. Por eso también hay que tener en cuenta nuevos conceptos que se usan, pero no que se usan en mate, sino que se usan en todas. Por eso también mencionan que hay competencias transversales, ¿no? O sea, de manera transversal, en cualquier materia debes de saber lo que es horizontal y en cualquier materia también debes de saber lo que es vertical. Eso no compete a matemáticas. Bueno. Entonces, haciendo mi esquema, si me están diciendo que va con dirección oriente, entonces yo ya sé que el autobús va hacia acá, porque esa es la dirección oriente, que en realidad no es una dirección. Aquí hay que cambiarle el sentido oriente, ¿no? Aunque sabemos que típicamente hasta en el metro dicen dirección cuatro caminos, dirección indios verdes, y no es cierto, no es dirección indios verdes, es sentido indios verdes, porque la línea verde va hacia el sentido indios verdes o va hacia el sentido universidad. En la línea rosa, un sentido creo que es observatorio y el otro sentido creo que es Pantitlán, si no mal me falla. Pero son diferentes las direcciones que los sentidos. Entonces, en sentido oriente ya sabemos que para allá va mi autobús. Pero resulta que 2 horas más tarde sale un autobús de la misma con dirección oriente. 2 horas más tarde
sale otro autobús de la misma estación, pero con dirección occidente. Entonces, si es oriente y occidente, quiere decir que son sentidos opuestos. Y lo cual, pues aquí ya me disminuye mi trabajo, porque entonces estamos hablando que del punto de partida, uno va hacia el oriente y el otro va hacia el occidente. Eso quiere decir que se llama oeste, se llama poniente y también se llama occidente, ¿no? Lo cual pues son un montón de maneras de decirlo, pero pues ya sabemos, uno va para un lado y el otro va para el otro. Y entonces, ahora sí, viene todo lo que he aprendido. Y todo lo que he aprendido es que si, por ejemplo, este primer autobús sale a las 9 de la mañana y me están diciendo 2 horas más tarde, este segundo autobús, ¿a qué hora sale? 20, dime 20. 47. A las 11. A las 11, exacto, sale a las 11. Eso no tiene mayor explicación más lo que nosotros sabemos acerca del tiempo. Eso no es nada de álgebra. Eso es desde siempre, casi desde la primaria entendemos eso, ¿no? Entonces, este sale a las 11. Ahora bien, díganme, si yo estoy pensando en el tiempo, acuérdense que el tiempo es una cantidad porque se puede contar o medir. Díganme, el tiempo que viaja el primer autobús con respecto al tiempo que lleva viajando el segundo autobús, ¿cuál tiempo es más grande? ¿El del primer autobús o el del segundo autobús? 20. 20, dime 20. El del primer autobús porque salió antes. Exacto, el del primer autobús porque salió antes. Eso quiere decir, fíjense bien, que el tiempo del primer autobús es el tiempo más 2, porque él salió antes. Y el tiempo del segundo autobús solamente es el tiempo. Independientemente que haya salido a las 9 de la mañana o que haya salido a las 13 horas o que haya salido a las 15 horas, no importa, solamente lo marqué como referencia para que se den cuenta que ustedes pueden asociar algo que en principio no tenían ni idea qué era lo que iban a hacer. ¿Por qué el segundo autobús solamente lleva el tiempo? ¿Y por qué el primer autobús lleva un tiempo más 2? Pues porque este salió primero. Y como salió primero, lleva 2 horas de tiempo más viajando que el que está aquí. Eso quiere decir que la persona que va aquí, pues resulta que si este sale a las 11 y ya son las 12 de la mañana, esta persona apenas ha viajado 1 hora y esta persona que salió desde las 9, pues ya lleva 3 horas viajando. Eso es lo que quiere decir la interpretación bajo el contexto que yo conozco porque he viajado en autobús, he viajado en metro, he viajado en coche, he viajado en motocicleta, he viajado en muchos medios. Por eso no es tan complicado entenderlo, pero obviamente obedece a la interpretación. Ahora bien, continúo. ¿Por qué marqué el tiempo? Porque el tiempo es una cantidad. ¿Qué es una cantidad? Todo aquello que se puede contar o medir. Y como me dijeron que uno sale primero y el otro sale después, yo puedo obtener estas dos. Y ahora díganme, ¿estas dos cómo se llaman? 4, dime 4. Variables. No. Igual que 23, dime 23. Dime 23. ¿Asignaciones? Se llaman asignaciones. Muy bien, son asignaciones. Obviamente la T sí es variable. Pero yo dije estas y entonces todas estas pues son asignaciones. Porque si se dan cuenta, en todas está la T. Ahora bien, ¿necesito definir la variable T? Pues no, porque simplemente la T sabemos que siempre se maneja como tiempo. Pero vamos a hacerlo. Entonces vamos a definir variables. Y en esta definición de variables me doy cuenta que la T es tiempo. Y el tiempo yo lo voy a medir entre corchetes en una unidad que se llama horas, porque obviamente me están hablando de horas. Acuérdense que esto de corchetes es un acuerdo de física, Solamente ese acuerdo lo jalamos para matemáticas y como ya manejan más unidades que nosotros, entonces lo dejamos así y lo tomamos como tal. La conceptualización se las darán en física. Solamente estoy arrastrando un concepto que ellos fueron los que decidieron que fuera así. Ok, ahora bien, fíjense bien, 2 horas más tarde. 2 horas más tarde, ¿de quién estoy hablando? Pues estoy hablando del segundo. Y este segundo salió en dirección occidente. Por eso la dirección occidente me la marcó que era para el otro lado.
Pero me están diciendo que este segundo autobús que salió 2 horas más tarde, también tiene la peculiaridad que viaja 20 kilómetros más rápido que el primero. Va de nuevo. Este segundo autobús viaja 20 kilómetros por hora más rápido que el primero. Lo estoy transcribiendo, no es necesario que ustedes lo transcriban, solamente es para mostrárselos. Por lo tanto, existe una velocidad del segundo y existe una velocidad del primero. ¿Cuál es más grande? 45. Hubo una niña que me dijo 45, creo. 47 dije. Dime 47. ¿La del segundo? La del segundo va más rápido. Y fíjense cómo eso no es de matemáticas, eso es de sentido común. Por lo tanto, este segundo autobús lleva una velocidad que es 20 kilómetros mayor que la velocidad del primero, porque la velocidad del primero no le agregó nada, simplemente es su velocidad. Este lleva una velocidad que quién sabe cuál es, y este lleva otra velocidad que quién sabe cuál es. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que estoy ahorita viendo a través de la lectura del enunciado, de asociarlo con todo lo que sé desde el kinder, son asignaciones. ¿Cuánto es el tiempo del segundo? T. ¿Cuánto es el tiempo del primero? T más 2. ¿Por qué? Porque el segundo salió después y por lo tanto el primero lleva viajando más horas, que eso es de sentido común. Otra asignación es que el segundo autobús lleva una velocidad 20 kilómetros mayor que el primero. ¿Cuál es la del primero? Pues no la sé, solamente sé que son 20 kilómetros más y ya. No te desesperes en saber cuánto es, ¿no? Son 20 más y ya. Estas pertenecen al primero, que es ahí que están viajando hacia el oriente, y estas pertenecen al segundo, que yo sé que está viajando hacia el occidente. O sea, no hay más que verlo en un esquema. Fíjense cómo aquí sí necesito un esquema, porque hay más cantidades. Primera cantidad tiempo, segunda cantidad velocidad. Obviamente aquí hay que escribir entonces que voy a tener otra variable que es la v, no se llama v chiquita, vuelvo a repetir, es la v y la otra es la v. Y esta v me va a estar representando la velocidad. Sabemos que la velocidad es una cantidad escalar, eso se los enseñaron en física en la secundaria, perdón, una cantidad vectorial, disculpen, y que tiene un módulo y que tiene un sentido. Entonces esto va a tener una unidad que es kilómetros por hora. Sabemos que los corchetes no indican una multiplicación, solamente indican que son unidades. Ya. Por último me están diciendo, con 4 horas después de la salida del segundo, o sea, 4 horas después de la salida del segundo, están separados. Pregunto, separados, ¿qué cantidades? B. Díganme su número de lista 7. primero. 20. 7, dime 7. ¿Kilómetros? Kilómetros, exacto. Esa cantidad es kilómetros. Y si se dan cuenta, esa cantidad kilómetros hace referencia a una unidad física que se llama, a una cantidad física que se llama distancia. Entonces vean cómo esa última parte hace referencia a distancia, pero eso es separados. El separado ya me lleva a pensar en una longitud, y una longitud es una distancia. Quiere decir que hay otra cantidad involucrada en todo lo que estamos mencionando. Y esa última cantidad la voy a escribir aquí abajo. Y aquí me están diciendo que entre este primer autobús, entre este segundo autobús y este primer autobús, que este va hacia el oriente y ese va hacia el occidente, hay una distancia de aquí para acá que me están diciendo que son 900 kilómetros. Pero entonces, díganme, esos 900 kilómetros, ¿cómo la calculo? Cinco, dime 5. ¿Dividiendo? No. 23. 23, dime. ¿Restando? No. ¿Alguien más? 12. Dime 12. Sumando. Muy bien, sumando. Voy a sumar. Pero aquí lo importante es, ¿qué es lo que voy a sumar? ¿Qué sumarían? 20, dime 20.
velocidad. No, 30. 30, dime. La distancia que recorrió cada autobús. Exacto, eso es lo que tienen que deducir, pero eso lo deducen no de matemáticas, eso es de la vida que ustedes tienen, o sea, es de todas las experiencias. Eso quiere decir que la distancia del primer autobús más la distancia del segundo autobús me da precisamente esos 900 kilómetros. Y entonces en las variables tengo que definir esa nueva variable. Que hoy, insisto, no es tan importante definirla, porque en física siempre las T son tiempo, las V son velocidades y las D son distancias. Sin embargo, por formalismo, pues lo voy a escribir y sabemos que la D hace referencia a distancia. Y la distancia, como me dijo su compañero, las unidades son kilómetros. Y por lo tanto, yo ya puedo identificar a través de mi esquema, a través de todo lo que sé desde la primaria, que existen asignaciones, donde la asignación fue que el tiempo del segundo autobús es T, el tiempo del primer autobús es T más 2, la velocidad del segundo autobús es V más 20, disculpen, la velocidad del primer autobús es V, y que la distancia del primero y la distancia del segundo, que son cantidades diferentes, o sea, esta es cantidad tiempo, esta es cantidad velocidad y esta es cantidad distancia, esta suma de estas dos cantidades me da 900. Ahora díganme, por toda la experiencia que tienen desde que están en la primaria, ¿qué hace falta para poder unir estas tres cantidades? ¿Una suma? No. 47. 47, dime 47. ¿Se sustituye cada una? No. Bueno, sí se sustituye, pero ¿dónde? Es lo que les falta para unir todo. 46. Hubo una niña que dijo 40 y algo, pero no la escuché. Yo dije 42. 42, dime. 42. ¿Una fórmula? Ándale, muy bien. Y ahora alguien dígame cuál es esa fórmula. 26. Hubo un niño que dijo 26, creo. Sí, sería tiempo por velocidad igual a distancia. Ok, muy bien, gracias. Pero resulta que esa fórmula no es la que se maneja en física. Acuérdense que la fórmula que se maneja en física es la fórmula. Sabemos que la fórmula es muy conocida por todos los que manejan esa materia o esa área del conocimiento. Es que la velocidad se calcula como la distancia entre el tiempo. Esa es la fórmula que voy a utilizar. Obviamente, para los fines que a mí me conviene, lo que voy a hacer es una operación inversa. Y la operación inversa es que este tiempo que está dividiendo, la operación inversa es multiplicar, pero obviamente no la quiero en el miembro derecho, por lo tanto voy a aplicar una propiedad reflexiva, y aplicando la propiedad reflexiva que hace ratito dije transitiva, implica que la distancia es la velocidad multiplicada por el tiempo. Y entonces lo que ocurre con este problema es que estoy manejando cantidad tiempo, cantidad velocidad y cantidad distancia. Pero para poder relacionar estas tres cantidades voy a utilizar lo que ya sé de física. Y eso que ya sé de física es que la velocidad es la distancia entre el tiempo. Obviamente no me sirve como está, por eso debo de hacer una operación inversa para poder calcular. Acuérdense que aquí estoy calculando, Aquí estoy calculando, van a calcular la distancia. ¿Cómo se calcula la distancia? A través de una operación inversa y una propiedad reflexiva. Y entonces ahora sí, con todo lo que tengo ahí, que obviamente si se dieron cuenta esto es muy robusto. ¿Qué quiere decir robusto? Robusto quiere decir que tiene muchos conceptos. ¿Qué conceptos estoy utilizando? Cantidad. ¿Qué concepto estoy utilizando? Asignación. ¿Qué concepto estoy utilizando? ¿Quién es mayor y quién es menor? ¿Qué concepto estoy utilizando? Operaciones. ¿Qué concepto? Etcétera, etcétera, etcétera. Son muchísimos conceptos. Y todos esos conceptos que básicamente vienen desde el kinder es que el tiempo se va a unir con la velocidad a través de una distancia. Y por lo tanto, le voy a hacer aquí abajo para no perder continuidad. Por lo tanto, voy a sustituir la fórmula, que básicamente no es la fórmula, sino más bien es sustituir el cálculo de la distancia. Y entonces, eso que escribí con marcatexto azul me lleva a decir que la distancia del segundo se va a calcular como la velocidad del segundo por el tiempo del segundo.
voy a hacer solamente la sustitución. Es la velocidad del segundo por el tiempo del segundo. No voy a hacer todavía todas las sustituciones porque los puedo poner en aprietos, ¿no? Estamos creciendo en conocimientos y no me puedo ir tan rápido. Y entonces la distancia del primero se va a asociar con este tiempo y con esta velocidad a través del cálculo de la distancia. Y por lo tanto voy a escribir que la distancia del primero es la velocidad del primero por el tiempo del primero. Y en total es un 900. Obviamente, ya que sustituí la fórmula, acuérdense que no fue tanto la fórmula, pues entonces ya puedo sustituir los valores. Y si sustituyo los valores, entonces me doy cuenta con mis ojitos de la cara que la velocidad del segundo es v más 20. Por lo cual, aquí voy a escribir v más 20. Y que eso va a estar multiplicado por el tiempo del segundo. Pero el tiempo del segundo yo ya lo conozco y el tiempo del segundo solamente es la t. Entonces multiplico por la t. Y le voy a sumar la velocidad del primero, donde la velocidad del primero sabemos que solamente es la v. Y la voy a multiplicar por el tiempo del primero, donde este tiempo del primero es el que tengo por acá. Y este tiempo del primero es un t más 2. Multiplico, saben que el paréntesis indica multiplicación por un t más 2 y eso me da por resultado un 900. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Simplemente ya estoy aplicando los conceptos algebraicos, que los uní con conceptos relacionados a cantidades físicas. Y las cantidades físicas las conozco desde la primaria. No tiene complejidad este problema más que asociar todo. Y entonces se empiezan a dar cuenta que esto es más robusto, porque son muchos conceptos de posición, de cantidad, de física, de matemáticas, de operaciones, etcétera, etcétera, etcétera. De aquí lo que continúa, pues ya básicamente es lo que ya sabemos hacer. En otras palabras, comienzo con jerarquía de operaciones. De la jerarquía de operaciones me doy cuenta que estos no son términos semejantes. Como no son términos semejantes, ya revisé el concepto, no son términos semejantes. Entonces lo que tengo que hacer es una propiedad distributiva. Y... perdonen. Antes, se me olvidaba. Aquí cometí una imprecisión. Antes de todo esto, me falta una situación que no había escrito. Y la situación que no había escrito es la siguiente. 4 horas después. Díganme, estas 4 horas después, ¿para quién es? ¿Para quién de los dos autobuses es? 4. 4. Dime 4. Dime 4. ¿Para el primer autobús? No. 26. 26, dime 26. Para el 16. No. 16, dime. 49. Dime Es para el 16. segundo. No. 20 20, dime 20. para la distancia que recorrió cada No. 24. 24, dime. Dime 24. Dije, para los dos autobuses. Exacto, es para los dos autobuses. Porque si se dan cuenta, me están diciendo 4 horas después de salida del segundo autobús. Entonces, al decir, voy a borrar tantito mucho de los marcatextos que he tenido aquí. Obviamente eso es para la explicación. No es necesario que todo el tiempo estén sombreados. Aquí menciona la parte de 4 horas después de la salida del segundo. Y si se dan cuenta, pues primero salió el primero, luego sale el segundo, pero ya llevan los dos viajando, porque el primero ya salió y todavía no llega. En ningún momento me dicen que ya llegó. Eso quiere decir que me faltó también hacer la otra sustitución. Y la otra sustitución es que yo sustituya que el tiempo es para los dos, tanto para el segundo autobús como para el primer autobús. Esa sustitución la pude haber hecho desde arriba, pero no la hice porque se me pasó. O sea, ahí fue una imprecisión al estar leyendo, ¿no? Porque desde aquí debía de haber sabido que el tiempo, ahora ya este tiempo es precisamente para los dos,
y ese tiempo es 4. Y entonces, haciéndolo aquí abajo, pues resulta que voy a tener un 4 que multiplica a la v por 20. ¿Alguien me puede decir por qué estoy escribiendo primero el 4? 20. 20, dime 20. ¿Por qué 20? Porque está conservando la propiedad de la igualdad. No, esa no es la razón. 4. 4, dime 4. Porque es el tiempo que recorren los autobuses. Entonces, primero. No. 16. 16, dime 16. Porque está multiplicando a ¿cómo era? Porque el 4 está multiplicando a el otro valor. No, esa no es la razón. ¿Alguien más? 20. 20, dime 20. Que representa la multiplicación del tiempo que recorre cada autobús. No, esa no es la razón. ¿Alguien más? ¿Por qué escribo primero el 4? 39, dime 39. Porque está usando la propiedad reflexiva de que significa que no importa el orden. No, tampoco. 34. 36, dime 36. Porque se debe de aplicar a ambos a velocidad y a tiempo. No, ¿alguien más? 24. 24, dime 24. Puede ser porque menciona que están separados y a No. una distancia y eso es... No, tampoco. 20. 20, dime 20. 12. Por la propiedad conmutativa. No, tampoco. ¿Alguien más? 43. 47, ¿me dijiste? ¿Me dijiste 47? Sí. Dime 47. 47 por la fórmula. No, ¿alguien más? 20. 20, dime 20. Por la propiedad distributiva. No, tampoco. ¿Alguien más? 23. Dime 23. Porque en el término primero va el coeficiente. Exacto, esa es la razón. Porque en todos los términos siempre debe de estar primero el coeficiente. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, en el siguiente paso, o sea, cuando estoy haciendo ya la sustitución de lo que les acabo de mencionar, cuando estoy sustituyendo este 4, me doy cuenta que este 4 es un coeficiente. Y como es un coeficiente y todo este es un término, entonces forzosamente los coeficientes tienen que ir primero. Ahora bien, ¿por qué primero puse aquí a la t? Pues porque simplemente estoy reemplazando. La velocidad del segundo es esta y el tiempo es esta. Pero en el siguiente paso, si se dan cuenta, ya me observo que este primero pertenece a esta t y ese es un coeficiente. Y al ser un coeficiente, sabemos que siempre, en todos los términos, primero debe ir el coeficiente y luego debe de ir la función exponencial, que esto funge como función exponencial. Y entonces, bajo ese mismo contexto, escribo después que esto es un más, si este 4 lo sustituyo aquí, pues de una vez me doy cuenta que puedo aplicar una jerarquía de operaciones y que en esa jerarquía de operaciones me doy cuenta que son términos semejantes y al ser términos semejantes lo que yo puedo aplicar es la ley de la suma y esa ley de la suma es porque este es un 4 y este es un 2 y me da un 6 y por lo tanto lo que yo debo de escribir es un 6v por la misma razón. Primero va el signo, luego va el coeficiente y luego va la variable. En ese tenor se tiene que cuidar siempre eso. Si ustedes escriben más V6, están cometiendo un error muy grave porque ya no están entendiendo la conceptualización y por lo tanto se las pondría mal en su ejercicio, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes deben de saber que siempre va primero el signo, luego el coeficiente y luego la variable. Primero el signo que aquí no se escribe, luego el coeficiente que es 4 y luego la función exponencial porque aquí no hay variable, solamente hay función exponencial. Y entonces, bajo esa situación, me voy a pasar al otro lado de la pantalla. Profe. Dime. ¿Por qué en el primer término no está la t? Porque ya la estoy sustituyendo. La t vale 4, por lo tanto sustituyes. Sustituir quiere decir reemplazar. Y como es un 4, se escribe como coeficiente. Y los coeficientes siempre van al principio. ¿Sale bien? Gracias. ¿De qué? Cualquier duda, pregúntenmela, ¿eh? Acuérdense que el nivel que traen es muy bajo. Algunos lo tienen mejor. Pero vamos a generalizar diciendo que todos tienen un nivel bajo. Entonces, cualquier duda que tengan, cualquier situación que vean anómala, luego díganmela para que vayan sobre paso seguro. Y obviamente estamos estudiando en la clase, no estamos de oyentes, están estudiando. Ok, entonces ahora sí, ¿qué voy a aplicar? Dime. ¿Qué dice al lado de términos semejantes? Ley de la suma. Es que ya no me ocupo.
términos semejantes y luego ley de la suma. Ley Ok, gracias. de la suma. Sale bien. Entonces comienzo con jerarquía de operaciones. Después de jerarquía de operaciones me doy cuenta otra vez que los términos semejantes, aquí no hay términos semejantes, por lo tanto no puedo aplicar ley de la suma y ley de la resta, por lo cual debo de aplicar la propiedad distributiva, y la propiedad distributiva me menciona que distribuyo la multiplicación sobre ambos los elementos de la suma, por lo tanto también debo de aplicar ley de los signos, y en esta pues no hay nada que hacer y aquí no hay nada que hacer. Eso quiere decir entonces que voy a escribir que 4 veces la velocidad más 80, porque obviamente es el resultado de la multiplicación y la de los signos, más 6 veces la v, me da por resultado 900. Y entonces continúo aplicando conceptos que ya me lo sé. De aquí otra vez comienzo con jerarquía de operaciones para saber cuál es la operación que voy a hacer primero. Me doy cuenta que sí hay términos semejantes, y por lo tanto los términos semejantes es precisamente este 4v y este 6v, pero al ser los dos positivos, entonces entiendo que lo que debo de aplicar es la ley de la suma. Se suman los números, se deja el signo que predomina y la letra que indica el término semejante, pero también me doy cuenta que hay otros términos semejantes que están en ambos miembros de la ecuación. Por lo tanto, como aquí hay un 80 y aquí hay un 900, entonces quiere decir que debo de aplicar un concepto que se denomina operación inversa para que este 80 lo escriba como una resta al ser signos diferentes. Entonces ahora lo que tengo que aplicar es la ley de la resta, dejando el signo del número mayor, que en este caso es el 900, resto 980, y por lo tanto escribo como resultado que 10 veces v es 920. De aquí lo único que me hace falta, si se dan cuenta, esta última parte es la misma en todos, ¿eh? Lo único que cambia es el planteamiento. Dime. 26. 26, dime 26 porque los demás nada más me dijeron profe. Pero dije 20 antes. Ah, ¿dijiste 20? Ok, dime 20. 47 primero. Que se equivocó en el resultado porque se supone que era una resta y era 820, no 920. Ok, ¿también quién me dijo que dijo primero que era una voz de niña? Yo, profe. 47. 47, va que va. Bueno, acuérdense que tienen que ser honestos con ustedes, tienen que saber quién dijo primero, y también acuérdense que no se vale decir las respuestas, sino primero me tienen que decir el número de lista, ¿no? Para ir llegando a acuerdos y que obviamente todos tengamos lo que merecemos, ¿no? O sea, simplemente acuérdense que tienen que decirme primero el número de lista. No había escuchado los otros números. Gracias por la aclaración, ¿no? Y de aquí sabemos que solamente hay que realizar la operación inversa y por lo tanto, y obviamente la división, porque se ve luego que puedo dividir. No hay tanto conflicto en hacer una división de manera mental y me doy cuenta que la v son 82. Como ya sé que la v es una cantidad específica, ya puedo declarar el enunciado. Dime 4, ¿qué pasó? Profe, creo que se equivocó, escribió 820, ¿no sería 980? No, porque estoy restando perdón, 80. Me leí mal, perdón. Sí, no te apures, va. O sea, no importa, ¿no? Cualquier cosa que vean, luego díganme. Y si fue simplemente una distracción y una imprecisión, pues no pasa nada, ¿no? Bueno, entonces ahora bien, me voy al contexto del problema. Y en el contexto del problema me mencionan, calcula la distancia que recorrió cada uno. Por lo tanto, lo que me están preguntando es la distancia del primero. Y la distancia del primero ya me la sé. ¿Por qué ya me la sé? Pues porque precisamente aquí está como la calculé. Y la distancia del primero menciona que debo de multiplicar una velocidad que es 82. Déjenlo, lo escribo con marcatextos para que quede más claro. Aquí ya sé que la distancia del primero es la velocidad que es v, que ya sé que es 82, multiplicado por un t más 2. Pero habíamos dicho que el tiempo era el mismo para los dos. En otras palabras, este t más 2 me lleva a un resultado que es 6. Eso quiere decir que con eso yo ya puedo decir que el primer autobús recorrió 6 por 2 son 12, llevo una, 6 por 8 48,
492 kilómetros. Y el segundo autobús recorrió, pues yo también ya sé, por lo que estuve haciendo durante todo el ejercicio, que este 492 más la otra distancia me da el 900. Por lo tanto, haciendo una resta mental, no es como que de un alto nivel cognitivo hacer una resta mental, yo ya puedo decir que el segundo autobús recorrió 2 para 10 son 8, llevo una, 10 para 10 es 0, llevo una y aquí son 4. Entonces uno recorrió 492 kilómetros y el otro recorrió 408 kilómetros. Fíjense cómo aquí en el enunciado ya no necesito como que hacer más cálculos escritos, ya todo es mental porque ya los números te dan muy rápido, ¿no? En algunas ocasiones sí va a ser un poco complicado y sí tendrán que hacer operaciones donde habría que indicarlas, pero generalmente ya son muy inmediatas debido a que son de primer semestre, ¿no? Y además son exámenes normales, no son exámenes de concurso. En exámenes de concurso sí se pide otro grado de complejidad, pero pues hasta aquí ahí llega, ¿no? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Profesor, nada más para entender, ¿de dónde salieron las distancias recorridas? Es que recuerda que dentro del ejercicio a ti te están mencionando que entre los dos están recorriendo 900 kilómetros. Entonces, si entre los dos recorrieron 900 kilómetros, basta con que tú calcules una distancia. ¿Cuál distancia quise calcular? La del primero. ¿Por qué? Pues porque se me ocurrió. Y acuérdate que en tu planteamiento dijiste que la distancia del primero se calcula como la velocidad del primero por el tiempo del primero. Y la velocidad del primero, ya habíamos mencionado por acá, que la velocidad del primero es la v, por eso aquí está la v. Y la velocidad del primero es t más 2, por eso aquí está el t más 2. Por eso este 82 fue de la velocidad de la v, pero este t más 2, supimos que las 4 horas eran para los dos, por eso sé que 6, de ahí obtuve el por qué debes de multiplicar 6 por 82. Y obviamente que te dio 492, disculpa, si te dio 492, ya eso es indicio que como entre los dos, como están separados, disculpa, estoy aquí oprimiendo un botón que no debo, como están separados una distancia de 900 kilómetros, pues de ahí sale todo lo demás. ¿Sale bien? Ok, gracias. ¿Qué va? ¿Alguien más, chiquillos?